un privilegio ver a los hermanos reunidos aquí, ¿cierto? En la presencia del Señor, porque Dios es bueno, es maravilloso, ¿cierto? Nos da un día más de vida. Hay algo que me está haciendo eco. Y el Señor, como le decía, es bueno y maravilloso, ¿cierto? Porque de Él mana la vida. Amén. Vamos a ponerlos de pie, hermanos amados. Y antes de orar, mire a su hermano que está al lado, a lo mejor hace mucho tiempo que no lo ha visto, salúdelo, abrácelo, a los que se puedan levantar, a los que no se puedan levantar, quédense en su asiento, esperen que sus hermanitos vengan. Hermano, es un gozo estar en la presencia del Señor, es un gozo vernos como hermanos, es un gozo tener esta comunión con el Señor, es un placer que el Señor nos da. Vivir juntos, dice, en armonía, en la presencia del Señor. Y esto nos... aquí lo tengo aquí enfrente. Gracias. Amén. Le damos la bienvenida a las visitas, a los que no hemos visto hace mucho tiempo. El Señor los bendiga. Un abrazo grande. El Señor está aquí con cada uno de nosotros, ¿cierto? Y las visitas sean todas bendecidas en el amor del Señor. Amén. Estamos aquí, cualquier cosita que necesiten, si necesitan oración, levanten la mano, nosotros oramos por ustedes. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedir la bendición del Señor en nuestras vidas. Amén. Hermana Alejandra, estamos llamando la atención. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos la honra, la gloria y la alabanza solamente a ti, Señor bendito, porque tú eres bueno, grande, misericordioso, bondadoso, eres el Dios eterno, Padre Santo. Gracias por la vida que nos das, Señor. Gracias por ese amor inmenso, Señor bendito, que tú nos entregas cada día, Señor. Perdona nuestros pecados si hemos pecado contra ti el día de hoy, Padre Santo. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos delante de tu presencia. Bendice a cada hermano que está aquí esta mañana, Señor, a su familia, a sus hijos, sus nietos, Señor, sus esposas, sus esposos, Señor bendito, las visitas, Señor bendito, que sean bendecidas en ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor bendito, sea, Señor, hablando a nuestros corazones el día de hoy por intermedio de la palabra, Señor bendito. Seas tú, Señor, intercediendo, Padre Santo, en cada palabra que se diga, en cada versículo de la Biblia, en cada momento que podamos expresar, Señor bendito, que tú estás en control de todo. Padre celestial, te adoramos y te alabamos porque tú eres bueno, eres grande, Señor bendito. Bendice, Señor amado, esta clase, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, Señor bendito. Que seas tú, Señor, hablando por intermedio mío, Padre celestial. Que seas tú ungiendo tu palabra, Señor bendito, que yo mengüe para que tú crezcas, Señor bendito, en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, eterno eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy día, hermanos amados, tenemos una clase que yo creo que a todos los identifica. Dice, Dios me ayuda en el sufrimiento. ¿Quién de nosotros no ha tenido en alguna oportunidad algún sufrimiento, ¿cierto? Tanto sea físico, mental, espiritual, económico, ¿cierto? Pero siempre hemos pasado por alguna dificultad, ¿cierto? Pero ¿quién está ahí con nosotros? El Señor, ¿cierto? Dice el tema de hoy, Dios me ayuda en el sufrimiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quien me da fuerza, ¿cierto? Entre paréntesis lo puse ahí, ¿cierto? En Filipenses 4:13. ¿Usted cree en este versículo? Amén. Si no lo creemos, hermano, entonces nuestros sufrimientos van a ser eternos y para siempre. ¿Me van a perdonar? Tengo que sacarme los ojos primero. No puedo leer con los otros lentes. Amén. Amén. Entonces estábamos en que todo lo podemos, ¿cierto? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo todo por cada uno de nosotros, ¿cierto? Amén. Gloria a Dios.
Vamos a la segunda diapositiva, por favor, hermanito. Amén. El sufrimiento es muy personal. Como pensamos por etapas del sufrimiento, solemos sentirnos aislados y solos. Sentimos que nadie puede entenderlos, lo que estamos pasando. La ayuda y la esperanza parecen muy lejanas de nosotros. Cuando estamos en lo más bajo, ni siquiera podemos imaginarnos que algún día las cosas mejorarán. El sufrimiento tiende a enterrarlos en un pozo de desesperación personal, ¿cierto? Así nos pasa cuando estamos en alguna dificultad, ¿cierto? En algún problema, como le decía anteriormente, económico, físico, espiritual. Pero nosotros humanamente no tenemos el control de esto. Humanamente no lo tenemos, porque por nuestra fuerza no podemos hacer nada. Pero si nosotros acudimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, de a donde viene nuestro socorro, entonces cuando cedemos el yo, viene el que lo sostiene, ¿cierto? El que nos hace mirar por qué estamos pasando esta situación, ¿cierto? La vida puede estar llena de desafíos. Felizmente, cuando tomamos la decisión de vivir para Dios, podemos confiar en que ya no estamos caminando solos por la vida, debido a que el Señor quiere que tengamos éxito. Se ha comprometido a estar con nosotros en cada etapa del camino, en un mundo desafiante y caótico. Él nos ofrece su ayuda a través de todas las circunstancias. Usted se da cuenta cómo está el mundo, ¿cierto? ¿Cierto? Todos estamos viviendo en el mismo mundo, no solamente en Chile, ¿cierto? Alrededor del mundo vemos todas las desgracias que hay. Pero ¿qué le está pasando a las personas que no están con Cristo? Se están muriendo, ¿cierto? Se están muriendo física y espiritualmente porque no tienen a Cristo en su corazón. Están pasando por una etapa terrible, hermanos. Y nosotros le damos gloria a Dios porque estamos liberados de eso. El Señor no nos dice, no nos ofrece un camino de rosas sin espinas, ¿cierto? A medida que vamos caminando, nosotros los vamos sacando las espinas. Pero por gracia solamente. Porque el Señor dice que en este mundo tendremos aflicciones. ¿Pero qué nos dice? Que confiemos, porque ¿quién ha vencido el mundo? Él ha vencido al mundo, ¿cierto? Y si nosotros nos desesperamos, nos angustiamos, y a todos nos ha pasado, hermano, no somos los únicos, todos nosotros, cuando estamos padeciendo, estamos en una angustia tremenda, en un desvelo, no dormimos, ¿cierto? No comemos a veces, ni siquiera nos bañamos, porque la desesperación es tan grande que nuestra mente no va con nosotros. Nuestro cuerpo quiere, nuestra mente no responde, ¿cierto? A veces queremos hacerle los valientes, a veces pensamos que las podemos solas y resulta que no podemos. Vamos a ver dos varones, hay muchos, pero vamos a ver dos varones en la Biblia, bíblicamente, que sufrieron este padecimiento. Pero Dios tenía un propósito y un motivo por el cual padecieron estas circunstancias. Y usted sepa, hermanos amados, que Dios tiene todo bajo control. Y Él no nos va a dar una prueba tan grande que nosotros no podamos llevar. Porque Él nos conoce. Nos conoce tan bien que sabe que nosotros no vamos a poder llevar esa carga muy largo tiempo. Como dice el pastor, todo tiene una fecha de vencimiento. Y el Señor tiene esa bendición para nosotros, que nuestro problema y nuestra dificultad tiene
una fecha de vencimiento. Vamos a ver la vida de José. Ustedes saben quién es José, ¿cierto? Amén, ¿cierto? ¿El hijo de quién? Amén, hermana. El hijo de Jacob. Él tuvo 12 hijos. Y uno de ellos era José. La historia de José dice que él tenía sueños, ¿cierto? Y sus hermanos los odiaban por esos sueños que él tenía. Vea en Génesis 37, 18, 28. Dice la Biblia que sus hermanos los odiaban por esos sueños que él tenía, porque él les contaba a sus hermanos lo que él soñaba. Y él les decía que ellos se iban a inclinar delante de él. Entonces, él era uno de los menores, porque después venía su hermano Benjamín, ¿cierto? Y él era el hijo que su padre siempre quiso tener, ¿cierto? Con la mujer amada, ¿cierto? Con Raquel. Siempre él quiso tener esos hijos que nunca ella le pudo dar antes, pero Dios también tenía un plan para él, ¿cierto? Génesis 37, 18 al 29. Hermano Rodrigo. Amén. Nuestro hermano Rodrigo los va a ayudar aquí. Amén. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegaran cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosles en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó de esto, lo libró de sus manos, y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlos volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cobramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Amén. Y llevaron a José a Egipto. Amén. Tremenda la historia de José, ¿cierto? Una fracción de ella. Pero Dios tenía un propósito para esto. José era un soñador para sus hermanos. Sus hermanos eran mayores, así que no le daban mucha importancia a él, porque los mayores tenían todos los privilegios, ¿cierto? Los mayores tenían que ver el ganado, dice, tenían que criar las cabras, ellos ya tenían sus vidas formadas porque tenían familia, pero José era un chico de 16, 17 años, cuenta la historia, no tenía más. Y fue echado a un pozo, pero después fue vendido. Estoy parafraseando toda la historia para no alargarla tanto, ¿ya? Fue vendido, ¿cierto? Y llevado a Egipto. Un chico de 17 años que recién está conociendo, como se dice, el mundo en estos momentos, ¿cierto? Sacarlo de su casa, de su tierra, de su parentela, ¿cierto? De su padre, que eran tan apegados. Y incluso el padre le mandó a hacer una túnica, ¿cierto?, especial para él, porque lo amaba de tal forma que quería que él se distinguiera
entre los demás. Y por eso sus hermanos también lo odiaban, ¿cierto? Pero díganme ustedes, un chico de 17 años, siendo llevado a un mundo distinto, siendo vendido como esclavo, siendo que en su casa tenía todo, era el hijo regalón. Y llevando a una cultura, a unos pagana, cuando él había nacido con la palabra de Dios constantemente, porque su padre les contaba la historia del Señor, ¿cierto? ¿Y cuáles serían sus pensamientos? ¿Cómo mis hermanos me odian tanto? ¿Cómo no me pueden querer? ¿Qué va a pasar con mi padre ya anciano? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué me van a hacer? ¿Me irán a matar? ¿Dónde voy a llegar? Estuvo en la cárcel, fue acusado de violación, ¿cierto? Fue encarcelado, vio los sueños de 2 personas que le prometieron que le iban a ayudar contra el rey para que lo dejara libre, contra el faraón, y no pasó, pasaron años que se cumpliera esa promesa. Pero ¿saben lo más importante? Que José nunca decayó. Nunca dijo, ¿por qué me pasa esto a mí? Solo a mí. Cuando los seres humanos somos así, ¿cierto? Estamos pasando pruebas y decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué otra vez, Señor? ¿Por qué estoy en la misma situación? ¿Por qué me haces sufrir, Señor? Y Dios no quiere nuestro sufrimiento. Dios no necesita nuestro sufrimiento. Por intermedio de las pruebas, hermanos amados, nosotros crecemos espiritualmente, porque Dios tiene un propósito más grande con nosotros más adelante, aunque nosotros no lo veamos en el instante. Yo creo que si usted en estos momentos se está recordando de todas las cosas que le han pasado, ¿cierto? Desde que conoció a Cristo en adelante. Y si usted no tiene a Cristo, es el momento que entregue su vida a Él. Porque este mundo, hermano, va de mal en peor, como se dice aquí, ¿cierto? Este mundo están todas las señales dadas, hermano. Guerra, rumores de guerra, incendios, terremotos, diluvios, violencia. ¿Cuándo en mi país se había visto tanta violencia? Corrupción, violación, secuestro, asesinatos. Miren, a nosotros nos decían que éramos el último país del mundo. Muchas personas ni siquiera sabían que existía Chile. Pero si nosotros nos damos cuenta ahora, nosotros tenemos todas las culturas del mundo aquí en nuestro país. Y no es nada más que las culturas. Vienen con su ideología, vienen con su religión, vienen con sus ídolos, vienen con todo lo que ellos hacen en su país. Entonces nosotros, los hijos de Dios, tenemos que orar para que Dios limpie nuestra tierra, sane nuestra tierra, porque el enemigo, me van a disculpar la palabra que voy a usar, está siendo una cloaca de nuestro país. Como que todo lo malo del mundo se vino acá al fin del mundo. En la historia de Chile nos dice que nosotros somos una larga y angosta franja de tierra, ¿cierto? Y parece que ahora tenemos más habitantes que chilenos, extranjeros que chilenos. Una, porque los chilenos no queremos tener hijos. O sea, no es que yo no quiera tener hijos, ya no estoy en edad de tener hijos, ¿cierto? Pero la juventud de ahora no quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque ellos ven y miran cómo está la situación en el país y alrededor del mundo. Los jóvenes de ahora no se quieren casar, no quieren tener hijos, no quieren comprometerse con nada ni con nadie, ni siquiera con Dios, porque uno le habla de Dios y para ellos no existe Dios, ni siquiera lo conocen. Hay muchos jóvenes que dicen, ¿quién es Dios? ¿O quién es Jesús?
Pero Dios tiene un propósito también con nuestra tierra. Los hermanos de José, dice, estaban tan enfadados que tenían intención de matarle. Pero Dios tenía un plan para protegerlo. Su hermano Rubén secretamente quería salvarle la vida a José y acudir a su auxilio. Sin embargo, aparecieron unos mercaderes ismaelitas que viajaban en ese momento por allí y cambiaron el plan de Rubén. El futuro de José dio un giro inesperado. Aunque Dios le proveyó una vía de escape, habría sido difícil que José viera la mano de Dios en esa circunstancia. Cuando usted y yo estamos padeciendo, ¿vemos la mano de Dios en ese sufrimiento? ¿Vemos que Dios está haciendo algo con nosotros? Amén, ¿cierto? Cuando los enfermamos, ¿dónde vamos? Al hospital, ¿cierto? O a la clínica, o al médico particular. Pero Dios nos lleva con un propósito a esa parte, ¿cierto? Siempre hay alguien a quien hablarle. A un niño, a un anciano, o a una persona igual que nosotros. Como dice la palabra, nosotros tenemos que tener puestos los 5 sentidos al lugar que vamos. Siempre va a haber, hermano, una necesidad y una oportunidad de que yo hable con esa persona. El otro día la hermana Stephanie, perdón que le nombre hermana Stephanie, iba a ver a su abuelita al hospital, ¿cierto? Porque estaba enfermita la abuelita. Pero ella no pudo ver a la abuelita. Pero Dios le dio la oportunidad de orar por una necesidad más grande que había en ese lugar, ¿cierto? Y Dios se glorificó en ese lugar porque utilizó a la hermana en su dolor, en su angustia, porque incluso ella pedía ayuda si había alguien que tuviera contacto en el hospital donde la abuelita estaba. Pero Dios no quería eso. Dios tenía otro propósito con ella y en su angustia, en su desesperación, Dios le proveyó a una persona que tenía a su esposo y a su hijo muy grave en el hospital. ¿Se da cuenta cómo Dios encaja las piezas del rompecabezas? Siempre Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora vamos a ir a ver la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job, ¿cierto? Amén. Amén. El sufrimiento de los justos. Job 2, 7 y 8. Hermano Rodrigo. Amén. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él y estaba sentado en medio de cenizas. Amén. ¿Qué dice al principio? Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, ¿cierto? Porque el enemigo, aquí voy a decir una palabra que el otro día nos causó mucha risa en el ministerio femenino. Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le dijo, ¿qué? De recorrer la tierra, ¿cierto? Y el Señor le pregunta, ¿has considerado a mi siervo Job? Que es justo, perfecto, delante de la presencia del Señor. Dios no le encontraba ninguna falla. Era obediente, era fiel a Él, era perfecto. El Señor le había dado todo, ¿cierto? Pero la fidelidad a Dios no es ninguna garantía de que los creyentes serán liberados de la dificultad, del dolor y del sufrimiento en sus vidas. Aquí está en Hechos 28:16, por si alguien lo quiere buscar. En realidad, Jesús enseña que debemos esperar esto. La Biblia proporciona numerosos ejemplos de personas piadosas
que experimentaron muchísimo sufrimiento por diversas razones. La vida de José, de David, de Job, de Jeremías y de Pablo. Muchos de ellos y muchas mujeres también sufrieron por hacer la voluntad de Dios. Dios es bueno, misericordioso y bondadoso, y Él es eterno. Y como les decía anteriormente, Él tiene todo bajo control. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job, como decía el hermano, con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. ¿Cuál era la desesperación de Job? Que tenía un tiesto, pero pongamos un tarro, ¿cierto? ¿Cómo te deja la piel a ti un tarro? Si ya tú rascándote ya te dejas herida. Me imagino la desesperación que tenía Job, ¿cierto? Con esta sarna maligna que le carcomía la carne, ¿cierto? Porque si alguna vez usted ha tenido una sarna, ¿se acuerdan que muchos años atrás hubo aquí en Chile una epidemia de sarna? Que de los consultorios iban al colegio y te pintaban de cabeza hasta la punta de los pies por el virus que había, porque la sarna es un virus que se penetra en la piel. Y tenían que bañarte desde la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Para qué? Para que ese virus no traspasara a las demás familias que estaban ahí, en tu casa. Y tenían que lavar las sábanas, tenían que hervirla, tenían que sanitizar la casa completa, las personas que tenían sarna. Imagínense en ese tiempo que no habían esos recursos. Y era desesperante porque las personas que tenían sarna se rascaban constantemente, hasta la ropa le hacía daño. Yo no sé si alguna vez alguien vio así, yo la vi, yo le digo por eso, porque yo estudiaba en un colegio de señoritas en Villa Alemana y había unas compañeras que tuvieron que sanitizar todas las salas. Y a las niñas tuvieron que llevarlas a la enfermería y, como les digo, venían del consultorio y las lavaban enteras con un líquido blanco que no me acuerdo cómo se llama en estos momentos, pero si alguien lo sabe. Lindano, ¿ve? Que no soy la única que supo de la sarna. Lo lavaban desde la cabeza hasta las puntas de los pies, porque hasta los pies se llenaban de sarpullidos. Por eso que aquí dice la palabra del Señor que Job tenía desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Imagínense en ese momento, ¿cuánto sufriría Job? ¿Cuánto padecía de dolor? Pero la palabra de Dios no dice que Job se quejó. No dice que Job reclamó. No preguntó por qué le estaba pasando esto. Sino que todo lo contrario. Dice que él se postró y ¿qué hizo? Alabó a Dios. Usted en su dificultad y yo, porque yo también he pasado hartas dificultades, cuando estamos en ese proceso, hacemos esto. La hermana Alejandra me dice, no, ¿cierto? Primero vemos nuestra fuerza, ¿cierto? Nuestras capacidades, hasta dónde podemos llegar. Y ya cuando vemos que nuestra fuerza física y mental nos damos, nos postramos delante de la presencia del Señor y rogamos su misericordia y rogamos que el Señor nos ayude, rogamos que el Señor nos fortalezca, rogamos al Señor diciendo, Señor, yo no puedo más. Si tú no estás conmigo, no puedo seguir adelante. Yo lo padecí hace muy poquito tiempo. Cuando mi esposo estuvo enfermo, había momentos que yo no daba. No daba, mi hermano. ¿Sabe usted lo que significa no dormir 23 días? Ni de día ni de noche.
estar 24 horas pendiente de Él, en angustia, en desesperación, aunque oraba así. Y yo aquí le agradezco a todas mis hermanas, porque había un cuerpo detrás de mí, de mi persona y de mi familia, rogando y orando por nosotros, por fortaleza, por ánimo, por renovación de fuerzas. Y ese debe ser el cuerpo de Cristo siempre. Siempre debemos estar pendientes de las necesidades del otro, de los padecimientos del otro. Aunque yo no veía ninguna esperanza, no sabía cuándo iba a terminar. Todos los días era un despertar, ni siquiera era despertar, sino que mirar que los preparaba el nuevo día. Aunque orábamos con nuestra hija mayor que se vino de Puerto Aysén, apenas supo que su papá se había grabado. Como decía primeramente, nosotros los sumimos en la agonía, en el dolor y pensamos que nadie sabe lo que estamos pasando. Pero sabe que había uno más grande que yo, que estaba ahí, pendiente de todos los detalles, hermano, todos los detalles, hasta el más mínimo detalle. Cuando mis fuerzas humanas no podían, al fin comprendí que solo buscaba el socorro del Señor. Cuando le entregué la carga al Señor, ahí Dios obró. Ahí Dios obró. Pero mi cuerpo y mi mente ya no daban. Me acuerdo que fueron mis hermanas del cuerpo femenino a verme. Fue mi pastor a vernos. Fueron varios hermanos, matrimonios, que me aprecian y me quieren mucho. No estoy diciendo que ustedes no me quieran, ¿no? Pero como que tenemos más confianza en apoyo, en oración. Y en ese apoyo en oración, hermanos, veíamos a Dios. Veíamos a Dios. Orábamos y clamábamos al Señor. Y a veces no veíamos respuesta. Y yo creo que Jos también dice en su palabra de que él, aunque no veía nada, aunque no visualizaba nada, él sabía que él estaba ahí, esperando. Y cuando él dijo la palabra clave, ¿cierto? Cuando él dijo, de oídas te había oído, pero ¿ahora qué? Mas ahora mis ojos te ven. Y esa palabra, hermanos, se hizo clave en mí. Yo le dije, Señor, realmente de oídas te había oído, pero ahora comprendo que mis ojos te tienen que ver. Que tú me tienes que fortalecer. Tú que estás conmigo. Yo no estoy sola. Dios ya había luchado por esa circunstancia. Ya me había declarado que venían cosas peores. Y yo le rogaba a Dios. Yo tuve un sueño, no se lo voy a contar qué era el sueño, muchos meses antes que mi esposo se agravara. Y el Señor me dio a entender de que venían cosas peores. Y yo lo único que le pedí a Dios, Dios, ayúdame a llevar esta carga, porque yo humanamente, Isabel Contreras, no podía. Jos sabía que Dios estaba con él, pero no comprendía las circunstancias que él estaba viviendo. En un segundo se quedó sin animales, sin esposa, no, se quedó sin hijos, sin animales, sin casa. La esposa quedó para decirle ¿qué? Hermano Rodrigo. Amén. Dios bendito. Amén. Al 9 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete.
¿Quién espera algo así de la persona que tiene al lado? Nadie, ¿cierto? Nadie. Él perdió a sus 7 hijos, perdió todo lo que tenía como posesión. Él era el hombre más rico en ese momento de la ciudad donde él vivía. Dice que sus hijos hacían banquete todos los días y Job oraba por sus hijos. ¿Nosotros estamos haciendo eso por nuestros hijos? Amén, ¿cierto? Por nuestras generaciones, hermanos, tenemos que orar por nuestras generaciones. Qué terrible que te digan, maldice a Dios y muérete. Hay muchas personas en el mundo afuera, hermano, que maldicen a Dios y no saben que eso le produce a ellos la muerte, porque nosotros tenemos que bendecir, no tenemos que maldecir. Nuestra boca no pueden salir 2 cosas, ni la maldición, ni las malas palabras. Tiene que salir bendición. Tiene que salir bendición, de hermanos amados, porque si no, no estamos cumpliendo el plan de Dios en nuestras vidas. No estamos cumpliendo. Dice, la prueba de la fe en una persona justa mediante tal sufrimiento tiene gran importancia, porque está en juego el honor de Dios y la grandiosa lucha espiritual de todos los tiempos, es decir, el conflicto entre Dios y Satanás. Porque Dios en ese momento le dio permiso, entre paréntesis, a Satanás para que hiciera todo esto lo que le pasó a Job. Pero lo único que les dijo, no toques, ¿qué? Su alma, ¿cierto? Porque su cuerpo se lo tocó. Y después vinieron sus amigos y lo aconsejaron y le dijeron, ¿por qué tú estás pasando esto? Tienes que tener algún pecado en tu corazón, ¿por qué te está pasando de todo esto, cierto? Tuvieron 7 días los amigos ahí como pulguitas en sus oídos, ¿cierto? Uno tras otro, ¿cierto? Machacando todo lo que podía él tener en su corazón contra Dios. Y él ahí reflexionó y ahí dijo, de oídas te había oído. Escribe desde una perspectiva no testamentaria. Afirma, tuviste que ser, el apóstol Pablo está hablando aquí, tuviste que ser afligido en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedera, se prueba con el fuego, sea hallada alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo en nuestras vidas. Primera de Pedro 1, 6, 7. Debemos pasar por ciertas pruebas, hermanos, para que nosotros podamos entender que alguien tan poderoso murió por nosotros. Nuestras pruebas, hermanos amados, son una muestra de amor de Dios hacia nosotros. Él nos quiere purificar como el oro. Él nos quiere que nosotros brillemos delante de los demás, que seamos luz en la oscuridad, que seamos la sal de la tierra. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, con su palabra, con nuestras aflicciones. Dios tiene un propósito en su vida. A lo mejor aquí no lo vamos a saber. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida, en tu vida, en la vida de las visitas que están hoy día, de los que no le conocen?
pero Dios te conoció desde el vientre de tu madre. Dios te trajo a este mundo con un propósito. Dios te dio vida y vida en abundancia. Jesucristo fue crucificado por ti en la cruz del Calvario. Él llevó tus pecados, mis ofensas. Él pagó el precio. Nadie puede pagar ese precio. Nadie, hermano. Nadie pudo pagar ese precio. Nosotros somos deudores de Cristo. Nunca vamos a poder pagar esa deuda. Solamente debemos obedecerle y hacer su voluntad. Es lo único que el Señor nos pide. Obedezcan y hagan mi voluntad. Y debemos hacer la voluntad de Dios conforme a su misericordia y a su gran verdad. El consejo, dice, de la esposa de Job manifiesta la esencia de las pruebas de fe de Job. A lo largo del libro se profundiza angustia, cansancio, la causa por la que experimentamos injustamente diversas preocupaciones, ¿cierto? Dios, ¿cómo ha de dejar de confiar en el Señor? Como Dios compasivo y misericordioso, los verdaderos creyentes deben presentarse tanto para ser probados por Dios con la adversidad como para recibir de su mano el bien. Confiar en Dios no significa siempre Él los libera de las aflicciones ni de la fidelidad de Dios garantiza el éxito y la prosperidad. No siempre vamos a tener éxito, hermanos amados, en todo lo que nosotros queramos. No siempre vamos a tener todo lo que nosotros queramos. No siempre Dios nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, sino que todo lo contrario. Dios no te va a dar lo que sabe que me va a hacer mal o me va a apartar de su presencia. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Él sabe que nosotros necesitamos una casa, Él sabe que nosotros necesitamos un trabajo, porque necesitamos comer, ¿cierto? Necesitamos vestirnos. Pero si vamos a mi vida hacia atrás, vemos que Dios ya me dio todo eso. Y siempre me lo ha dado. Lo que pasa es que yo de repente fui insensata y no hice correctamente lo que Dios me pedía. Nuestras aflicciones vienen a veces, hermanos amados, o la mayoría de las veces, es porque no confiamos en Dios y no le pedimos autorización a Él en los planes que tenemos para nuestras vidas. Mañana me voy a ir a Antofagasta a ver a mis hermanos. Si voy mañana tengo que sacar un pasaje anticipado, ¿cierto? Con un mes de anticipación, como mínimo para que me salga más barato, ¿cierto? Tengo que preguntarle a mis hermanos si me pueden atender. Pero ese plan es mío. Yo lo estoy haciendo. Le consulté a Dios si es bueno que yo vaya a Antofagasta en esta época. Recuerda que todos los caminos están cortados. Pasando a otro tema. No podría ir en bus, tendría que irme en avión, me saldría más caro, ¿cierto? Pero cuando nosotros hacemos planes, primero tenemos que consultarle a Él, ¿cierto? Cuando somos jóvenes, tenemos que decirle, Señor, ¿qué carrera quieres que estudie? ¿Cuál es el propósito por el cual tengo que estudiar esta carrera? Señor, cuando me titulé, Señor, ¿qué trabajo tú me quieres dar? ¿Cuál es el propósito por ir a ese trabajo? Todo es un propósito bajo la cobertura de Dios. Si nuestra vida ya no es nuestra vida, hermanos. Todo está dirigido por Dios. Y Dios es el que nos guía ahora y nos muestra que de Él depende todo. La vida de Job era parejita. La vida de José era parejita hasta los 17 años.
Pero Dios cambió. Un vuelco tremendo, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios ha cambiado nuestras vidas? Aunque nosotros no veamos el propósito. ¿Cuántas veces Dios? Si yo me pusiera a contar desde que me convertí, que fueron 32 años, tenía de edad. Yo creo que Dios todos los días cambia mi vida. Todos los días tiene un propósito distinto al propósito mío. Miren, en estos tiempos de lluvia, mi jefe, el Señor me dijo, trabaja solamente 2 días. Porque una, que yo estaba demasiado agotada. Otra, de que ya no estoy en edad para trabajar tanto. Y me quedé con mis jefes de viña, que son 2 personas mayores. Y estos tiempos de lluvia no trabajé ningún día. ¿Sabe por qué? Porque a ellos no les gusta que yo me moje. Mire qué grande es Dios. A ellos no les gusta que yo me moje. Y me dicen, ¿qué vamos a hacer si usted no viene? ¿Qué vamos a hacer si usted no viene? Ellos los 2 tendrán, perdón. Ellos los 2 tienen como 89, 90 años los 2, cada uno. Son una persona de situación económica muy buena, pero también se preocupan de ellos mismos porque ellos dicen, nosotros no podemos meter a nadie en nuestra casa, están solos, como está la situación ahora, y ellos viven en una parte de que los vecinos están alejados porque son casas antiguas, entonces no tengo un vecino al lado que si yo grito viene al tiro, ¿no? Y son la mayoría personas adultas, entonces tampoco van a subir la escalera porque ellos viven casi como una quebrada, tiene 100 peldaños, porque yo lo he contado tal vez que tengo que bajar esos 100 peldaños. Entonces yo le digo, no, hermano, tengo que bajarlos más seguido, porque no se me nota que bajo los 100 peldaños cada vez que voy. Pero, ¿sabe qué? Ellos me dicen, usted tiene toda nuestra confianza. Nosotros podemos confiar lo que pensamos en usted. Todo. Cuando sus hijas en el verano se fueron a Italia por un mes, sus 2 hijas me pidieron permiso para que yo pudiera ver más tiempo a sus papás, pero me pidieron 6 meses antes de que ellas se fueran. Ellos me dejaron todo, hermano, la tarjeta de crédito, me dejaron plata, no saben cuánta, me dejaron todo. Yo les decía, yo no necesito todo eso porque si pasa algo yo los pago. No, aquí está, usted se los lleva a la clínica, si les pasa algo usted paga la clínica, usted paga esto, todo. Yo lo único que le pedí al Señor, que no le pase nada a ellos ni a mi marido, porque yo los tenía a los 2, tenía que cuidarlos a los 2. Ellos llegaban el 26 de febrero, hermano. Imagínense cómo Dios hace las cosas. El 26 de febrero llegaban. Y ellas me dijeron, nosotros no los venimos aunque nuestros padres fallezcan. Porque ir a Italia, ellos estaban en el verano allá, en el invierno, porque nosotros estábamos en el verano acá. Estaban en invierno, ellos iban al sur de Italia. Significaba que ellos tenían que viajar de donde estaban en un avión que eran 6 horas, después tomar otro avión de Italia hacia Chile, que era otras como 20 horas más en viaje. Entonces decían, no vamos a llegar. Y sus padres estaban conscientes porque ellos ya habían ido, ellos son descendientes italianos, los papás son italianos y ellos son descendientes italianos. Entonces ellos querían conocer toda su familia que está en Italia. Y por eso hicieron ese viaje de un mes. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios tiene todo bajo control, hermanos.
yo esos 6 meses que ellos me dijeron antes, le dije, Señor, si tú quieres que ellas hagan este viaje, tú tendrás todo bajo control, todo en orden, hasta el día que ellas lleguen aquí a la casa. Y yo les diga, aquí están sus papás, bien. Y el día que ellos llegaron de Italia, él me dice, el tontano, se llama Leonidas, pero le dicen Tano, me dice, no venga mañana porque las niñitas llegan a las 6 de la mañana. Yo le digo, niñitas, la mayor tiene 50 años, pero le digo, las niñitas llegan a las 6 de la mañana y van a llegar cansadas, así que no vengan. Ya, no hay problema, que le dejé todo listo para los 3 días que ellas iban a descansar. El mismo 26, yo tenía examen con mi marido, unos exámenes especiales que le iban a hacer, y de ahí se vino todo hacia abajo. ¿Se dan cuenta que Dios es bueno? Y tiene todo bajo control cuando ponemos los planes en las manos del Señor. Cuando confiamos en Dios que Él va a hacer la obra, no yo. Porque yo le hubiera podido decir a las niñitas, me quedo acá en la casa con los papás. O incluso ellos me dieron la alternativa de traer a Patricio a la casa de ellos. Me dice, para que usted no esté preocupada por los dos. Yo dije, no, porque mi marido no va a querer salir de su casa. Pero gracias. Pero cuando confiamos en Dios, las cosas se hacen literalmente como Él quiere. Y Job comprendió eso. José comprendió eso a pesar de las dificultades que pasó, que estando en la cárcel, con, ¿cuánto se llama? Que lo calumniaron, que intentó de violación, ¿cierto? Pero Dios tenía un plan para salvar a su pueblo prometido del hambre que venía en esos 7 años. Dios tenía ese propósito, hermano. José no lo vio, pero Dios tenía un propósito. José tenía como 37 a 40 años cuando volvió a ver a su padre y a su hermano Benjamín. Y cuando reconoció a sus hermanos cuando fueron a pedir comida a Egipto. Y él en su corazón lloró cuando vio a sus hermanos, porque no le tenía odio, porque comprendió el plan de Dios en su vida. Cuando Job vio que no tenía nada, ni hijo, ni nada, y su esposa va y le dice, maldice a Dios y muérete. Él comprendió que no tenía nada, pero se arrodilló y alabó a Cristo, al Señor. Cuando usted vea en su vida que no tiene nada, recuerde que Dios tiene todo bajo control y que Dios tiene un plan perfecto para usted. Que Dios tiene un plan perfecto para usted. Sin importar, hermanos amados, lo que cause nuestro sufrimiento, nunca estamos solos. Dios está con nosotros. Para José no habría sido fácil pensar de la cima del sueño que lo distinguía a lo profundo de la presión. De todo el relato, veremos el mismo Señor que dio a José los sueños, también tuvo en el pozo de la desesperación, en la prisión y finalmente en el palacio del rey. Dios ayudó a José en cada etapa del camino. Su amor y la elección que hizo José no impidió que él experimentara ansiedad, sufrimiento, ¿cierto? Realizó algo mejor que eso. Hizo que el sufrimiento de Job valiera la pena. Hermano, nuestro sufrimiento también vale la pena. Para Job no fue fácil ver todo lo que tenía en tan solo en un instante. No tenía nada: hijos, casa, animales. Un testimonio intachable. Job tenía un testimonio intachable delante del Señor. También podemos hacer nuestra propia diferencia, ¿cierto? Que nuestro sufrimiento valga la pena al confiar en Dios y creer en sus promesas para nuestras vidas. Podemos usar nuestros momentos de tribulación como oportunidades para edificar nuestra fe. Delante de Dios, perseverar en nuestra esperanza. Podemos seguir adelante. Nuestro Dios
siempre está con nosotros. Siempre Dios está con nosotros. Amén. Y para conclusión de esta clase, hermanos amados, el sufrimiento nos lleva a consagrarlo al Señor. Pero Jesús puede ministrar durante nuestro sufrimiento, porque Él entiende. Jesús conoce nuestro sufrimiento, porque Él mismo lo sufrió. El autor Tim Keller dijo así: el Dios de la Biblia toma tan en serio nuestra miseria, nuestro sufrimiento, que está dispuesto a cargarlo sobre sí. Algún día Dios enjuagará todas nuestras lágrimas y pondrá fin a todas nuestras pruebas, pero hasta ese día nuestro Dios fiel estará con nosotros a través de nuestro sufrimiento. ¿Usted lo cree, hermanos amados? ¿Usted piensa que es así, hermanos amados? Si usted en estos momentos, hermanos amados, está pasando alguna dificultad, tenga claro que Dios tiene un propósito en ello. Y no está sola, hermano. Hay una congregación detrás de ustedes. Pero lo más importante, que Dios está en usted y con usted, aunque usted no vea nada, aunque usted piense que nadie está pasando por lo que usted está pasando, aunque usted se sienta sola y que la ayuda no viene de ninguna parte, Dios está ahí. El poder de Dios está sobre ti. El amor de Dios te está sosteniendo. Los brazos de nuestro Señor Jesucristo te dan fuerzas. Hermanos amados, el texto de hoy día de hoy para leer es 1 de Pedro 2, 20, 21. Vamos a pedirle a nuestro hermano, se me olvidó su nombre, hermano amado, Juan Carlos, perdón, que vamos a pasar la ofrenda. Amén. Oremos, hermano, por la ofrenda. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, tu palabra, Señor Jesús, que es importante para nuestra vida. La recibimos, la tomamos, la atesoramos también, Señor. Bendice esta ofrenda, Señor, y todo lo que hemos dispuesto, Señor, Padre mío, a ofrendarte. Gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Tienen, hermanos amados, el texto? Lo vamos a leer mientras el hermano recibe la ofrenda. Amén. Voy. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Amén. Leemos. 1, 2, 3. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Amén. Vamos a decirlo más fuerte, más ratito, ¿ya? Por favor. Amén. Vamos a orar, hermanos amados. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra. Si hay alguien en este momento aquí que necesita oración, levante su mano. Le vamos a pedir a los hermanos que se pongan de pie y tome la mano de su hermano que está al lado suyo y ore por él o por ella. Bendígale, ore si está pasando alguna aflicción, alguna preocupación, algún dolor, alguna falta. En el nombre de Jesús vamos a orar.
Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias por este día. Gracias por tu perfecto amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor bendito, porque cada día nos confirma, Señor, que tú estás con nosotros a pesar de las dificultades, a pesar que veamos oscuro, a pesar, Señor, de nuestra angustia, Señor bendito, de nuestra adversidad, Padre Santo. Tú tienes el control de todo, Padre Celestial, y tú eres un Dios amoroso, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia, un Dios de amor y de perdón. Si esta tarde, esta mañana, Señor, hay alguien que no te conoce, Señor bendito, que levante la mano si oramos por ellos, Señor bendito. Te pedimos, Señor amado, que en el nombre de Cristo Jesús, sus vidas sean renovadas, Señor, sus vidas sean transformadas en el poder de tu Espíritu Santo, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por cada hermano que participó esta mañana en la clase, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor bendito, porque es tu palabra, Señor bendito. Te damos gracias, Señor, por ese amor perfecto, Padre Santo. Te damos gracias por las dificultades, Señor bendito, por el problema que estamos pasando, Señor, porque tú tienes el control, Señor. Tú lo tienes en tus manos. Tú sabías lo que venía, Señor, pero tú, Señor bendito, estás, Señor, haciendo que nuestras vidas sean mejores, Señor amado, que todo tiene un propósito, Señor, que tú, Señor bendito, tienes ya eso, Señor bendito, resuelto, Padre Santo, para la honra y gloria tuya, Señor, porque estos varones, Señor, confiaron en ti, Señor, porque estos varones, Señor, decidieron, Señor bendito, tomar la decisión de poner todo en tus manos, Padre Santo. Y esta mañana nosotros ponemos todo en tus manos, Señor, para la honra y gloria tuya, Señor. Bendice el hogar de cada hermano o de cada hermana, su familia, su esposa, Señor, su esposo, Señor, sus hijos, sus nietos, Padre Celestial, el lugar donde trabajan, Señor, el lugar donde estudian sus hijos, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, oramos y clamamos delante de tu presencia, Señor, para que tú, Señor, guíes nuestras vidas a hacer lo digno, lo justo, delante de tu presencia, hacer tu voluntad, Padre Santo, y no la nuestra, Señor, a confiar en ti, Señor bendito, que tú tienes, Señor, el plan perfecto para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Bendícenos, Señor. Bendice, Señor, a los siervos que están en esta congregación, Señor. Úngelos con el poder de tu Espíritu Santo. Renueva su fuerza, Señor bendito. Renueva su ministerio, su hogar, Señor, bendice. Bendice su familia, Señor bendito. A sus hijos, a sus nietos, Señor bendito. A su yerno, a su nuera, Padre Celestial. Bendice esa familia, Padre Santo, porque son los pastores de estas ovejas, Padre Santo, que tienen que, Señor bendito, tener un pastor, Padre Celestial, para la honra y gloria tuya, Señor. Bendice, Padre Celestial, todo lo que hagamos conforme a tu presencia, a tu voluntad, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre Celestial. Que el Señor las bendiga, hermanos.